Para empezar la primera clase, antes de nada, voy a plantear una pregunta. Una pregunta que la idea es que vayan a los grupos para tratar de resolverla. Entonces, para empezar la clase, vamos a hacer una primera actividad grupal que tiene que ver con la siguiente pregunta. Primero, bueno, son dos preguntas, pero es una pregunta que la voy a dividir en dos. La primera, ¿en qué consistió la Reforma Protestante? ¿Y qué relación tendrá la Reforma Protestante con los sistemas educativos modernos? A ver, lo dejo escrito ahí, ¿no? ¿Qué relación tiene la Reforma Protestante con los sistemas educativos modernos, podemos agregar? No lo busquen en Google. Traten de responderlo de ustedes. Si quieren, busquen en qué consistió la Reforma Protestante. No sé si esa pregunta de esa manera, tal como está formulada, la van a encontrar. Pero la idea es que vayan a hablar entre ustedes. De paso, preséntense si no se conocen, porque los grupos van a ser aleatorios. Una recomendación. Ahora yo los voy a mandar a los grupos. No finalicen la sesión, sino que entren a la sesión de grupos. Bueno, yo les voy a avisar cuando volvemos, cuando retornamos por acá. Los grupos ya están armados automáticamente, así que ahora los envío. Ya está, inicié, seguramente les aparece un cartelito para que empiecen con los grupos. Entonces vamos a ver qué han podido conversar los grupos. Yo tengo acá los nombres por sala, así que le voy a dar la palabra a alguien de la sala 3. De la sala 3, ¿está Kevin? Kevin, sí. ¿Podés contarnos qué debatieron en la sala 3? Y pudimos leer, debatir que lo que provocó la revolución, digamos, de Lutero, ¿no? Que en ese entonces, por lo que hemos estado hablando, la educación se centraba solamente en la clase más alta, por así decirlo. Y él vino Lutero y quiso expandirla hacia la demás gente, ¿no? Pudimos ver que esto fue un movimiento religioso que provoca la ruptura en la misma Iglesia Católica. Y ahí él empieza a dividir la enseñanza para que pudieran acceder a la educación distintas hijos campesinos, para que se brindara más. Y además cuestionando ya los métodos de enseñanza. Empieza a entablar que sea una educación con método científico, que no solamente se estudiara la Biblia. Empieza un buen cuestionamiento a todo ese sistema. La verdad que no lo tenía, no lo sabía. Y se ve que fue y es un movimiento muy, muy grande en ese entonces. También pudimos ver que él empieza a incentivar la creación de escuelas de educación religiosa, pero que fueran públicas, volviendo a brindar la educación hacia la demás gente, no solamente a la clase alta. No sé qué más podría aportar de lo que hemos podido charlar. ¿Alguien del grupo que quiera agregar algo, Kevin? ¿Alguien que estuvo con Kevin? Sí, seguramente. Carla, ¿sí? Paula, Vanessa. Paula, bueno, que defendía la alfabetización, la divulgación del conocimiento. Se caracterizó por ser universal, homogénea. Bueno, creó la educación pública o impulsó la educación pública. Bueno, fue también una instrucción universal, obligatoria, estatal y gratuita. Eso es lo que vimos que tiene que ver con la educación actual, o sea, que tiene relación con la educación, con el sistema educativo moderno. Buenísimo.
¿Alguien más del grupo 3 que quiera agregar algo? Si no, le pido a Kevin que elija entre el grupo 1, el 2, el 4 o el 5. Kevin, ¿cuál elegís? El grupo 1. El grupo 1. Entonces, a ver, ¿está Carolina Pereira o alguien del grupo 1 que quiera tomar la palabra, no? Profe, si no hablamos los del grupo de nosotros tenemos bastante hablando sobre el tema. No lo conocíamos, no teníamos... sí, nosotros, sí que nosotros hablamos, o sea... Ivana. Ah, en el 4. Perfecto, dale Ivana, toma la palabra. Y nosotros con los chicos no conocíamos sobre el tema. Sinceramente, yo sí sabía que hay una religión que se basa en la ideología luteranista, pero no tenía idea. Y la verdad nos llamó mucho la atención todo lo que influyó en la educación de ahora, en la actualidad. Así que, bueno, eso a mí me llamó la atención mucho. Me llamó la atención. Gustó, claro, me gustó el tema, que no lo sabía. Y eso, al dar esas ideologías, al querer hacer las escuelas públicas y integrar a las personas que no tuvieran sus recursos para estudiar y no solamente a la clase alta, como decía Kevin, ayuda mucho eso. A mí me encantó, la verdad, a mí me fascinó el tema, por eso. Buenísimo. ¿Alguien más del grupo 4 donde está, bueno, estaba Maya pero no pudo entrar? Bueno, después hay Rodrigo está, y después hay un número de teléfono terminado en 4729. Qué gracioso. En realidad, profesor, no sé por qué figuro con un número, pero yo soy Perla. Ah, bien. Perla. Sí, que estabas desde temprano. Te saludé desde temprano, creo. Sí, un desastre, me conectarse. Sí, estoy yo. Después de la máquina, entonces voy entrando y voy saliendo de acuerdo a... sí, profesor, la verdad que es un tema bastante interesante. Hablábamos con los chicos, es algo que quizás uno había escuchado, digamos, de oído, pero no, para ser sincero, estuvimos investigando, leyendo un poco como para poder debatir, y la verdad que es un tema bastante interesante, o sea, el hecho de que haya sido un revolucionario más que nada en esa época, más que nada con el tema, lo que a mí me alcanzó, lo que me llamó mucho la atención es que él estaba muy con el tema de la corrupción en la misma iglesia, ¿no? Y empezó por ese lado, y se ve que de ahí empezó a arrancar ya con el tema de la educación para poder abrir, digamos, más posibilidades a la gente como ese de bajos recursos. Por lo que yo alcancé a ver, él comenzó por ese lado, viendo la corrupción que había en el clérigo, y después comenzó, digamos, tratando de dar posibilidades o abriendo los caminos, digamos, en base a la educación para el resto de, digamos, de la gente, ¿no? De la sociedad, así es. Ya vamos a ponerle un nombre. Sí. Le vamos a poner un nombre a eso, ¿no? Le vamos a poner un nombre. Rodrigo, vos también querías hablar, que recién te interrumpimos. Sí, que sale como que Martín Lutero fue un revolucionario, pero toda esa gran movida que él hizo también tuvo, imagino, el apoyo de los príncipes, monarcas de ese tiempo, porque yo creo que para una idea revolucionaria siempre tiene la cabeza pensativa, ¿no es cierto? Rodrigo, se escuchó en recortado, pero sí, es cierto. Tuvo el apoyo de todo un sector importante de alemán, ¿no? Claro, porque supuestamente en ese tiempo todo la católica, cristiana, estaban comunitariamente sobre el papado, ¿no es cierto? A ver si ahí se escucha mejor, Rodrigo. También que al armar esa revolución, ¿no es cierto?, adoctrinó la parte de que todo quedaba en manos del Papa, las iglesias. Algo así entendí más o menos. Muy bien, sí, está bien. Bueno,
ya vamos a ponerlo más amplio, pero está bien las ideas que han podido dar. ¿Alguien más del grupo? Bueno, del grupo 5, dale Pablo. Otro integrante del grupo encontró algo muy bueno que era sobre la educación. Me gustaría que pusiera ella lo que encontró y después agregaría yo algo un poquito, si puede ser. Dale, ¿quién es? Soy yo, pero me andaba un poquito mal el internet. Encontré, que la reforma protestante asentó, las bases para lo que es la educación de hoy en día. Así es, Camila, así es. ¿Algo más para agregar? Yo quería agregar que todo esto no es coincidencia, sino que pasa en un tiempo donde había terminado esa época oscura, ¿bien? En donde el Papa ya mandaba más que los reyes. Y bueno, la idea de él era, como quien dice, al quitarle al catolicismo, a llevarlo a una base del cristianismo mucho anterior, que era el cristianismo que no vendía indulgencias, pero aprovecha ese tiempo, o sea, es el año 1521 o algo así. Ya está terminando la Edad Media, la época oscura, donde todo el mundo perseguido por inquisidores, y ya no podría haber hecho esta reforma un tiempo antes, bien, por más que él haya nacido durante esa época oscura. Después, sí fue una revolución protestante porque no fue que fue acompañada por nadie, sino que la comenzó él con sus ideas, bien, de transformar un cristianismo más puro, y llegó, a que hasta la Iglesia Católica tuviera que hacer una contrarrevolución en su momento. Pero creo que lo más destacable para la materia es poder hacer que todo sea, que la educación ya no se base más en lo que era todo lo que es la iglesia, sino que se pueda tomar en distintas partes, en distintos niveles sociales. O sea, era como solía pasar algo acá hace mucho tiempo, era como el colegio de cura era el colegio importante. El que iba a la estatal era menos importante, ¿bien? Hasta ha quedado vestigios, ¿bien? Mucha gente dice sí, porque yo fui a un colegio de curas, o sí, yo fui a un colegio de monjas, y era como un título aparte. Pero yo cuando vi la reforma en la primaria y en la secundaria, sinceramente me la enseñaron como que había sido algo bastante malo, ¿bien? O sea, culturalmente era malísimo lo que había hecho Lutero, pero había que contarlo. Ya cuando, pudiendo estudiar historia, pude leerlo un poco más, no era tan malo, ¿bien? Después, lo que haya salido de las religiones, cada uno tiene la suya y la sigue como pueda. Hola. Así es. Azul o Noé, del mismo grupo, ¿quiere agregar algo? Hola. Hola, Juan Alberto. Juan Alberto, estabas en el grupo 1, ¿no es cierto? Grupo 1. Ajá. ¿Querés agregar algo entonces? Sí, la modificación, todo eso lleva a que ahora, en los tiempos actuales, la educación desde acá de Argentina se siga peleando por una educación pública y gratuita, y una educación laica, y que todos tengamos las mismas oportunidades. O sea, como que hay principios en ese origen, en germen. Los principios sí, los principios de eso llevan a que en este momento sigamos debatiendo sobre eso, lo mismo que pasó con lo protestante, ahora en este momento va a ser lo mismo. Ahí está bueno, Juan Alberto, que sí es cierto que la reforma protestante no era laica, o sea, tal vez era un movimiento que se emancipaba del clero, por eso se decía secular, pero no laico, en el sentido que lo entendemos ahora, contemporáneamente. Esa, podríamos decir, es otro capítulo de la historia, es otra lucha, es una lucha posterior, pero sí es cierto que hay germen ahí
de aspectos que seguimos luchando hoy, como lo que han mencionado de esto de que se distribuye a todos la posibilidad de acceder, el acceso. Bien, no sé del grupo 1 o del grupo 5, si quedó alguien también pendiente. Acá Pablo del grupo 2. Pablo, sí. Coincidiendo con lo que hablaba el chico Kevin, nosotros entendemos que este movimiento religioso que surgió en el siglo XVI sienta base, principios que hoy en día, más que nada en el siglo pasado, con la reforma educativa en Argentina en 1918, sentar bases de ir en contra de la norma, de lo preestablecido, de lo que hay que hacer. Considero que hoy en día está vigente todo lo que se estableció con esta reforma religiosa. Nosotros lo tenemos en la actualidad, con lo que pasó en el siglo pasado, con la reforma educativa en Córdoba, que sienta las bases de una educación pública, el acceso a la educación, que sea gratuita y con acceso para toda la sociedad. Eso es lo que tenemos, como que esta reforma religiosa sienta base a todo lo que hoy conocemos. Es un punto de partida, así es, Pablo. Bueno, si les parece, vamos a esto que ustedes han comentado, que ha sido muy acertado. Vamos a ponerle ordenarlo en ciertos conceptos. Los conceptos no son míos, sino que son conceptos que propone Mariano Narodowski para pensar de alguna manera la obra de Comenio. Comenio propuso una obra que fue maravillosa, que se llamó Didáctica Magna, ¿no? Y en la Didáctica Magna basó hay 5 como principios que están vigentes en los sistemas educativos modernos. Voy a empezar por el primero que ustedes han como resaltado mucho, que es lo que se llama ideal pansófico. A ver, lo escribo ahí, ideal pansófico. ¿Qué sería lo del ideal pansófico? La didáctica magna es la obra que escribió Amós Comenio. Amós Comenio, primero hay un video que ya vamos a ver juntos. Comenio es ante todo un reformador. Analizar los problemas de la sociedad de su tiempo y proponer opciones constituyó el objetivo de su vida. En este panorama, la educación ocupó un lugar central, solo que se requería cambiar los asuntos humanos para los que se educaba. De su obra orientada hacia estos propósitos, se desprenden los valores que confieren inmortalidad a la obra de Jean Amos Comenio. Nació en 1592, en la región Uherski Brod, Moravia del Sur, región ubicada en la actual Checoslovaquia. En ese lugar pasó su niñez, la cual estuvo marcada por la orfandad y los horrores de la guerra. Hizo estudios en la Escuela Media de Přerov y en las escuelas superiores de Heborn y Heidelberg, de 1611 a 1614, lugares donde adquirió un conocimiento profundo de la cultura europea, conocimientos que después le servirían para, a través de su obra, contribuir a enriquecer la cultura de su patria. Terminados sus estudios, ejerció como predicador y maestro en Moravia e influyó en el mejoramiento del nivel de la educación en las ciudades de Přerov y Fulnek. Es por estas fechas en que elabora un conjunto enciclopédico de conocimientos, el Theatrum Universitatis Rerum, o sea, el Teatro de la Universidad de las Cosas, originalmente escrita en checo, obra que no le impidió externar sus opiniones acerca de la situación político-religiosa de su país. Precisamente, debido a su pertenencia a la Iglesia Checa Reformadora ante la situación de su país, Comenio vivió en el exilio desde 1618 y nunca pudo regresar a su patria. Estos sucesos lo llevaron a refugiarse en el trabajo sistemático,
A través de este, profundizó en su enfoque crítico de la sociedad y de las características distintivas de todas las capas sociales. En la obra El laberinto del mundo y el paraíso del corazón, conminaba a las nuevas generaciones a profundizar en la vida interna y fomentar el crecimiento espiritual. En otra obra de la época, Centrum Securitatis, hacía una reflexión sobre la posición y tareas del cristianismo en el mundo. Poseedor de un rigor extraordinario, en el cual encontraba consuelo a sus desventuras, inició la construcción de su obra Didáctica Magna. Es en esta obra donde plasma sus reflexiones y orientaciones en torno de los procesos de enseñanza, basados en las consideraciones sobre las relaciones del hombre en el mundo y su relación con la sociedad, la naturaleza y Dios. Este importante trabajo, el más conocido en nuestro país, fue elaborado en buena parte durante su exilio en Polonia. Contiene proyectos sobre las posibilidades de la educación y la formación fácil, rápida, alegre y consecuente. En todas sus obras están presentes sus ideales sobre la igualdad de derechos de todos. Destaca la educación y formación de los niños y los jóvenes, y la necesidad de profundizar mediante la adquisición de conocimientos en los valores morales y espirituales. Una de sus principales líneas de trabajo fue la enseñanza de las lenguas. En esta destaca el manual Janua Linguarum, Puerta Abierta de las Lenguas, que unió la educación lingüística y formal y el Orbis Pictus, primer libro con imágenes para la enseñanza del latín en lengua vernácula, que fue traducido a diversos idiomas. Entre sus obras más notables encontramos Schola Ludus y los opúsculos sobre la cultura del alma, y otras como Gentis Felicitas, que versa sobre las posibilidades de cómo elevar el nivel económico y cultural de la nación, y 3 tomos de los manuales Vestibulum, Janua y Atrium. No podríamos omitir de esta somera semblanza de la obra de Comenio el conjunto de 4 tomos filosófico-pedagógicos Opera Didáctica Omnia, Pangersia y Panaugia, la cual incluye la primera edición de la Didáctica Magna. Comenio analizó la organización escolar de la educación de los niños en las escuelas de educación básica elemental, media y superior en la didáctica checa, que al traducirse al latín fue conocida como Didáctica Magna, obra en la que aplicó su Pansofia, la cual abarcaba no solo una selección metódica de conocimientos sobre el mundo, sino también sobre la perfección moral, sentimental y religiosa de todos. Sin embargo, muchos especialistas consideran que la mayor obra de Comenio, descubierta hasta 1966, es De Rerum Humanarum Emendatione Consultatio Catholica, la consulta universal para la enmienda de los asuntos humanos, la cual consta de 7 tomos que son Panegersia, Panaugia, Pansofia, Pampaedia, Panglotia, Panortosia y Panutesia. En ella hace una revisión crítica de la sociedad de su tiempo y propone diversos medios para su reforma. Comenio fallece el 15 de noviembre de 1670 en Ámsterdam y su cripta se encuentra en un mausoleo en Naarden, Holanda. Sus obras son legados de amor a la verdad y una exaltación de la libertad y la disciplina. Son además un temprano llamado a la no violencia, al cuidado del idioma natal y a la mejor educación de la juventud. Es protestante. No es un monje, que al principio era católico, luego se vuelve de alguna manera protestante, y que es como el fundador, él es como el fundador de muchas de las primeras escuelas que los principados alemanes fundan alrededor de esta idea de los sistemas educativos de alguna manera modernos.
Por eso podríamos decir, en lo que era Prusia, el reino de Prusia fue el primero que tuvo un sistema educativo moderno, porque fue impulsado de alguna manera con estas ideas protestantes. Después hay que recordar que vino la Contrarreforma, y con la Contrarreforma vino lo que Pablo Báez nos contaba de la fundación de congregaciones religiosas católicas dedicadas a la educación. Pero eso fue un segundo movimiento, que es el de la Contrarreforma, que fue un modo de reacción también de la Iglesia Católica, porque advirtió que si no hacía algo, el mundo se iba a volver protestante. Ya vamos a ver por qué. Pero el ideal pansófico, ¿en qué consiste esto de ideal pansófico? Que de alguna manera está previsto en la didáctica magna. Pansofía viene del griego, que significa pan todo, y sofía sabiduría. Pan significa, bueno, todo, sabiduría. ¿Qué significaba? Que en la revolución, porque como bien dijo también Rodrigo, esto era una revolución, lo que proponía es que no había que tener mediadores para acceder al saber, al gran saber, que en la época, les pregunto, ¿cuál es el gran saber de la época? Estamos en el siglo XVI. ¿Cuál es el gran saber? Es la Biblia. O sea, por eso no es ahora laico, sino que es secular. Pablo, ¿qué ibas a decir? Hoy día mismo es el aniversario de la creación de la imprenta. Sale en Google por la impresión de la primera Biblia, o sea, en 1484 creo. Exacto, de hecho esa fue una de las grandes revoluciones, la imprenta, ¿no? Con lo cual también dio la posibilidad de reproducir, porque antes eso se escribía a mano. Hay una nota de color que después podemos hacer sobre eso. Ya lo vamos a hacer. Bueno, pero mire, entonces, es la Biblia, es el saber religioso. Acá no están discutiendo sobre la ciencia. De hecho, en el mismo periodo en que algunos científicos son, como ustedes lo mencionaron también, son sometidos por la Inquisición. Entonces, es el saber religioso. Es la posibilidad de leer la Biblia en mi misma lengua, porque es el momento en que también con esta creación de la imprenta de Gutenberg, da la posibilidad de imprimir Biblias en la misma lengua que habla la gente, que son las lenguas romance. Es decir, leerlo, si soy italiano, lo puedo leer en italiano y no en griego y arameo, o en latín, sino de pronto poderlo leer en italiano, en español. De hecho, también en esa época, por entonces, se traduce al mandarín. Bueno, sino poderlo leer en la propia lengua. Leerlo en la propia lengua le quita como el poder hegemónico que tenía la Iglesia, porque el sacerdote con el orden sagrado tenía como la atribución de la interpretación. ¿De la interpretación de qué? De la Biblia. Entonces acá es como que dicen, no necesito un mediador para acceder al saber que Dios ha revelado, sino que puedo acceder a través de una cosa que es central, que ustedes mencionaron, que es el acceso a la alfabetización. O sea, la manera de acceder al verbo, muy interesante esto en términos religiosos, es a través de la alfabetización. Entonces, por eso si ustedes habrán visto también películas o series como La familia Ingalls, eso habla de mi vejez, pero es probable que lo hayan visto, en La familia Ingalls, ¿dónde van a la escuela? En la capilla. Y la capilla esa es una capilla de una iglesia protestante. Entonces, es más, todavía muchos protestantes siguen enseñando con la Biblia. En muchas oportunidades el material que tenía la gente para enseñar y para aprender era la Biblia, la lectura de la Biblia. De hecho, todavía muchas comunidades protestantes siguen teniendo escuelas bíblicas que tienen que ver con esto de leer, de juntarse a leer y a ver la interpretación de la Biblia. Esto es revolucionario, porque aparte ellos están diciendo, esto tiene que verlo una mujer. Recuerden que es la época en que las mujeres
que acceden a los saberes y a los conocimientos se las acusa de brujas y se las quema. Un esclavo, un rico, un pobre, entonces sí, tiene un carácter como revolucionario. Esto es lo que denominamos la pansofía, pero el saber en esta época está comprendido como el saber restringido a lo revelado en un libro sagrado, que es el cristianismo. De hecho, no va a tener la misma posición respecto a otros libros sagrados. De hecho, va a tratar, como pasó acá cuando llegaron, de quemar, de extirpar, de eliminar cualquier alusión a otras versiones sobre lo sagrado. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Ese sería el primer concepto, el concepto de ideal pansófico, o pansofía, también se le llama. Para hacer esto también, y que es fundante para los sistemas educativos, pasa otra cosa, que hace una alianza escuela-familia. ¿Qué significa una alianza escuela-familia? Que esto es muy interesante lo que ha pasado en pandemia. Las familias le legan a un profesional, es decir, a alguien que se especializa en eso, la posibilidad de educar a sus hijos. O sea, le entrega ese poder para que enseñen. ¿Por qué lo digo esto en pandemia? Porque ha ocurrido en estos tiempos donde muchas veces en las casas se han tenido que dedicar a enseñar a los hijos, que muchas familias han experimentado una cierta frustración porque no han alcanzado a transmitir todo el saber a sus hijos. Entonces se genera esta alianza escuela-familia, que es legarle esta posibilidad de que haya un profesional que se lo enseñe. ¿Está este punto de la alianza escuela-familia? Bueno, esta alianza escuela-familia que a veces se vuelve como compleja, porque ustedes van a ver que son del campo de la historia y tienen un papel fundamental, que si ustedes, por ejemplo, enseñan con cierto énfasis cierta época del 40 y demás, le van a decir, ay, estos son de la cámpora y kirchneristas, ¿qué le están enseñando a mis hijos? En cambio, si de pronto enfatizan y usan los términos de la dictadura para hablar de la época de los procesos militares, hablan de revolución libertadora, revolución argentina, usando la misma expresión de los golpistas, también están de alguna manera dando continuidad a esa ideología. Entonces también ahí se va a armar una lucha a veces con las familias, con los padres, frente al tema de la visión de la historia. ¿Estamos hasta acá? O temas controvertidos como la educación sexual, como el tema de género, temas controvertidos también como el lugar de la fe, siempre van a disparar una situación de incomodidad en el campo educativo. Incomodidad que también tiene que ver con las inscripciones institucionales que podamos asumir en los sistemas educativos. Bueno, entonces esa sería la alianza escuela-familia. Ideal pansófico, alianza escuela-familia. El tercer punto que aparece, que esto no había ocurrido antes, es la idea de un sistema graduado. De un sistema graduado que tuviera primer grado, segundo, tercero, cuarto, porque en realidad, además del invento de la imprenta que nos mencionó Pablo, ¿alguien más sabe cuál es el gran invento de esta época? Estamos en el 1600. Internet. No, de nuestra época sí, de esa todavía no. De esta época, hijo. De 1600, ¿no? De 1600. Ah, de buena tu interpelación. De esa época, bueno, les cuento. El gran invento... ¿A vapor? ¿Cómo? No, todavía no. Todavía no. El gran invento de esa época es el reloj mecánico. ¿Y por qué esto es como importante, el tema de las universidades como Oxford? El gran invento es el reloj mecánico. Pero a ver, miren, tomemos conciencia de esto y que vamos a entender también un poco el tema de la reforma. Un reloj que puede medir el tiempo. Miren qué cosa loca, si hay algo abstracto, es el tiempo.
y de pronto logran hacer un mecanismo para medir esto que tiene que ver con el tiempo. Pero el tiempo aparte lo convierten en un quantum. ¿Qué es un quantum? Algo que se puede contar. 1, 2, 3, volvemos a las 14:20, dije yo. O sea, lo volvimos un quantum. Y ustedes preguntarán, ¿y esto del quantum? ¿Qué tiene que ver con la Reforma Protestante? Bueno, se los voy a poner con un ejemplo. Resulta que por la construcción de la Basílica de San Pedro se vendían indulgencias plenarias para de alguna manera construir el templo. Y de pronto aparece esto, algo del orden inmaterial se empieza a cambiar por un quantum. Entonces, por ejemplo, mires, curita de mi parroquia, vengo a confesarme, he cometido tantos y tantos, tal y tal pecado, dice, bueno, rezá 10 Ave María, 5 Padre Nuestro. Entonces, algo que era del orden espiritual se transforma en algo cuantificable. 10, 5, 3 Ave María y un pésame. Sí, Rodrigo. Eso que está explicando usted tiene algo que ver con que se vendían indulgencias, como que el evangelismo se predicaba no libremente. O sea, el evangelismo se opuso a esto, porque aparte no solamente que se vendía, sino que también era como que se vendía terrenitos en el cielo, Rodrigo. Es como decía, bueno, a ver, si vos me das tanta plata, tenés tal parcela durante tanto tiempo en el cielo. De hecho, en algunas iglesias todavía antiguas, uno lo puede ver, por ejemplo, en la Basílica Jesuita de Salta, si tienen la oportunidad de ir, que es maravillosa, te dicen, si en tal época del año rezás tantas cantidades de cosas, tenés indulgencia plenaria durante tanto tiempo. Bueno, de la misma manera, en la construcción se vendió esto. Entonces, esto significó un escándalo para la gente protestante, pero también fue un cambio de mentalidad. Ahora, a partir de esto generó como un quiebre. Algo del orden que era espiritual se cuantificó. Y empieza de alguna manera, para muchos autores y para muchos historiadores, un cambio de época que da inicio a ciertos principios que vendrán en la modernidad, que tienen que ver con el comercio, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con esto de trocar algo del orden inmaterial con algo material. La aparición del dinero, la aparición de ciertas también formas que podríamos decir tienen que ver con el mercantilismo y tienen que ver con el mercado. ¿Estamos hasta acá? Entonces, aquí es donde se produce el reloj, la idea de orden. Como el reloj, la idea del orden, bueno, tiene que tener primer grado, segundo grado. Esto es como cuando te dicen, este tenía un huevito, este se lo sacó, este lo cocinó, este lo alineó y este gordocho sinvergüenza se lo comió. Entonces, a ver, hay como un orden secuencial que vos tenés que seguir para que se den las cosas, que tienen que ver con esta posibilidad de generar engranajes que puedan medir el tiempo. Entonces les dije, vamos a tener la unidad 1, la unidad 2, cada unidad con sus partes. Bueno, es una idea de orden que nos viene de alguna manera de este gran invento que es el reloj y que todavía nos funciona como organizador, en este caso como organizador de lo social. ¿Estoy hasta acá? ¿Se entiende lo de la gradualidad? Pero la gradualidad también a este punto, miren, porque ahí lo que yo dije es gradualidad, y ahí viene el cuarto, que es simultaneidad sistémica. ¿Qué es simultaneidad sistémica? Yo podría decir en este momento, pese a la pandemia, en todos los profesorados, más allá de los historias, en todos los profesorados de la provincia de Mendoza, más allá de que no coincidamos el día ni el horario, los estudiantes de primer año están padeciendo pedagogía, carajo. O sea, esto significa como que vos organizás que todos al mismo tiempo tienen el mismo padecimiento, pedagogía. ¿Queda claro este punto?
A eso se le llama simultaneidad sistémica. Ese sería el cuarto punto que prevé de alguna manera Amos Comenius. Entonces, voy a repetir los cuales eran: pansofía o ideal pansófico, el tema también de la alianza escuela-familia, la gradualidad, ligado al tema del reloj, la simultaneidad sistémica, o sea, hay un sistema que funciona homogéneamente parecido, y el quinto elemento es la utopía. Y la utopía tiene que ver con una imagen muy bonita de Galeano, que dice, a ver, camino 2 pasos y se aleja 2 más. Corro 5 pasos más y se aleja 5 pasos más. Entonces dice, bueno, pero entonces, ¿para qué carajo sirve? Pues para eso, para caminar. Entonces, la utopía tiene que ver con esta posibilidad que tenemos los seres humanos de anticipar mejores futuros, por más que no los tengamos hoy. Entonces, por ejemplo, ustedes están acá sosteniendo una clase porque en realidad están haciendo una apuesta a futuro, que es recibirse y que seamos colegas. Esto es una apuesta. Ustedes, podríamos decir, tienen un proyecto a futuro, sabiendo que no lo van a tener ya, no es hoy, pero en realidad lo están construyendo hoy. Y en esta apuesta, de alguna manera, están aventurando la posibilidad de construir una utopía. En este tiempo, la utopía tiene una visión progresista, lineal, como que es un poco ingenua, en el sentido en que creen que también el futuro va a ser siempre mejor. Todavía hay una idea de progreso, una idea de que lo que está por venir, lo que va a advenir, es algo mejor. De hecho, tiene que ver con el pensamiento cristiano, porque lo que va a advenir es el reino de Dios. Entonces, tienen una visión utópica también, en el sentido de que están a la espera de la llegada de Jesús, ¿no? Porque va a venir el reino de Dios. ¿Queda este punto hasta acá? Estos serían los 5 elementos con los cuales de alguna manera se origina la pedagogía moderna, con la idea de la pansofía, la alianza escuela-familia, la graduación, la simultaneidad sistema y la utopía. Esto es como la canción, no me voy a acordar qué, Imagina un mundo mejor. Bueno, esto es lo que hace la pedagogía. La pedagogía tiene como en principio la idea en que yo sostengo también una apuesta por educar a los que recién llegan sin saber cuál va a ser el resultado. Es una apuesta. Yo no sé qué va a pasar con cada uno y cada uno de ustedes. Sin embargo, la apuesta es sostener esta práctica, porque de esa manera ustedes van a llegar a ser profesores. Dirían algunos autores, la educación es una tarea imposible, porque en realidad nunca sabés qué piensa el otro, qué le pasa al otro, pero dicen, pero sin la cual el otro queda siendo nadie. O sea, por más que yo no tenga certezas de aquello que va a suceder con ustedes dentro de un tiempo, tengo que hacer esta apuesta y sostenerla para que ustedes de alguna manera lleguen a realizar ese proyecto. ¿Quedó hasta acá? Yes. Yes. Bueno, vamos entonces ahora a la tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Jujuy. Bueno, a ver, hay una tarea que ustedes tienen que realizar, que tiene que ver con esta clase. Entonces yo ahora voy a dejar planteada la tarea, ¿no? Para que ustedes vean cómo se organizan. Y quedo yo disponible ante cualquier, de alguna manera, consulta. Ahí ustedes están viendo, siempre van a tener esta guía de la clase donde tienen como un resumen. Por favor, tengan en cuenta que esto es un resumen. Ahí tienen también cómo se generó la expansión del cristianismo, porque tuvo también como una misión expansiva. Y acá está la primera consigna. Dice, compila el debate que se generó en el grupo
sobre la relación entre la Reforma Protestante y los sistemas educativos sostenidos durante la clase. Y ahí dice grupo de clase, es decir, son los grupos que armaron recién para discutir la relación entre la Reforma Protestante y el sistema educativo. ¿Queda claro que fueron 5 grupos? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente lo escriben, lo describen, ¿y dónde lo van a poner? Bueno, en el trabajo práctico número 1, porque es la consigna número 1. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, ¿no? Sí. O sea, verán que no son tan difíciles las consignas de los trabajos prácticos. Ahora viene lo difícil. Bueno, ahora viene el grupo, la consigna 2, porque tal vez, y ahí los pongo a esta suerte de gente, porque Amos Comenius no se va a llevar los laureles. Les cuento que no fue el único que estaba pensando en esta dirección. Había muchos pensadores en la época que estaban pensando en la dirección de Comenius. Y Comenius, podríamos decir, es el que compila algo que está como en el espíritu de la época, como se dice, ¿no? Hay como ideas que están sobrevolando el espíritu de la época, También en mujeres, yo no me he dado cuenta, que acá no he puesto mujeres, pero también hubo mujeres que estaban también pensando sobre estos temas, pero hay ideas que ya están presentes. Tenemos a Juan Hus, a Martín Lutero, a Calvino, a Bacon, un filósofo muy importante, a Melanchthon, a Vives, un español, a Ramé, a Valentín Andrade. Bueno, tenemos todos estos autores. ¿Cuál es la tarea que queda para ustedes? En grupos, pero ahora los grupos, lo voy a decir, son grupos elegidos. Vieron que dice ahí elegido. Si ustedes decidan, van a elegir alguno de estos autores. Tienen ahí ustedes una referencia de estos autores en el artículo de Alicia Camilleri, que está subida en la bibliografía. El libro está completo, pero no hay que leerse el libro completo porque se van a asustar, sino el capítulo o la partecita, el apartado que tiene que ver con estos autores. ¿Cuál es la idea? Que cada grupo elija uno de estos autores que entraron en diálogo con Comenius. ¿Cuál es la idea? Que elijan ese autor y hagan esta tarea, que le pongan un título, ¿no? Un título que ustedes elijan, sea el nombre del autor y demás, los integrantes del grupo, ¿no? La reseña biográfica del autor elegido, es decir, busquen de alguna manera en internet, en distintos sitios, a ver qué reseña tienen de la biografía del autor, en qué lugar, de qué lugar, qué profesión, qué relevancia, con quién entra en diálogo, con quién se pelean, porque van a ver que entre ellos a veces discuten, no siempre se llevan bien, también tienen muchas discusiones teológicas, Bueno, y después la tercera columna tiene que ver cuáles son las contribuciones centrales a la obra de Comenius. O sea, por ejemplo, mirá, Comenius se le ocurrió esto, pero no fue el primero que lo pensó. Lo tomó de acá, que aparte entre ellos todos se leían. No habrán tenido Rodrigo internet en ese entonces, pero sí conocían sus obras. Conocían las obras que ellos escribían. Entonces, está bueno que cada grupo pueda hacer esto. Lo hace en PowerPoint, en un PowerPoint en forma grupal, y lo sube al foro de la clase número 1. Hay un foro en la plataforma, lo sube. Si no lo puede subir, me lo manda, lo subo yo. Pero la idea es que en el foro podamos ver todos los aportes que haya hecho cada grupo. ¿Queda claro cuál es la consigna 2? Me quedo callado ahora. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Entonces, ahí quiero que se comporten, los voy a interpelar, quiero que se comporten como historiadores.
tienen ahí la obra de Camiglioni como referencia, donde tienen una reseña de la historia y la biografía de estas personas, pero traten de ampliarla, traten de ampliarla también con otras fuentes, que no sea solo Wikipedia. Bien, y la tercer consigna, que es lo último, que es en el grupo elegido también, en el grupo que ustedes van a armar, es también hacer un cuadro esquemático, una síntesis, un resumen, que resumen esta idea de ideal pansófico, de simultaneidad sistémica, de alianza escuela-familia, de gradualidad, de utopía y de orden, que plantea Mariano Narodowski, que yo intenté de alguna manera como resumir en este diálogo que hemos mantenido por acá. Si queda clara cuál es la consigna, dejo ahora abierto a preguntas, a comentarios, y finalizó la clase porque tienen mucho que hacer. Y yo no quiero seguir hablando, en el sentido en que, no, ahora hay que ir y armar los grupos, reunirse, organizarse para hacer la tarea. ¿Quedó más o menos? Sí, profe. Sí, ¿Y profe. esto cuándo se entregaría? Se entrega cuando finaliza la unidad 1, ¿no? La unidad 1 finaliza dentro de 2 semanas más. Pero la idea es que lo vayan haciendo, me vayan consultando, me vayan preguntando, vayan también armando sus grupos, el grupo elegido y el grupo de clase. Ven que va a estar esta dinámica de grupo clase, grupo elegido y el trabajo individual. Los grupos, como los que nos tocó, Pablo, los eligen ustedes. Los grupos para hacer, donde dice grupo elegido, lo eligen ustedes, que es el grupo con el que presentan después el trabajo práctico todos los integrantes juntos, la parte individual y la parte grupal. Y aparte, la parte del grupo de clase siempre hacemos puesta en común. Entonces van a tener una reseña de lo que hemos hablado en la puesta en común que está grabada. Ahí hay como una trampa, ¿no? Entonces también uno puede ir a escuchar la grabación y ver qué es lo que se discutió. Pero también pueden agregar algo más que haya aparecido en ese trabajo en grupo pequeño que no se haya podido grabar. Porque el trabajo que hacen ustedes en los grupos pequeños no se graba, les aviso. Eso quedan ustedes solos, porque si no sería esto como una suerte de vigilancia, por el trabajo de ustedes. Grupo 1, 2, 3, 4 y 5, que me pregunta Pablo, serían los grupos de clase. O sea, todas las clases ustedes van a armar 5, 6 grupos, 4 grupos, de acuerdo a la cantidad, y va a ser aleatorio. Hoy te tocó con estas personas, la clase que viene te tocan con otros, la otra con otros, la otra con otros. El grupo que va a permanecer es el grupo elegido. ¿Alguien me Profe, preguntó? una consulta en la consigna 1, que es lo del debate. ¿Qué tendríamos que poner? O sea, lo que hablamos, o sea, una síntesis de lo que dijo todo el mundo. Así es, y la ventaja que tenés ahí, Camila, es que eso está grabado. Entonces puedo recurrir yo a decir, el grupo 1 dijo tal cosa, el grupo 2 dijo tal otra, el 3, el 4, el 5, pero también es para afinar un trabajo también de escucha, de escucha que también de alguna manera es propio del oficio de profesor y del oficio de historiador, que ustedes combinan. Me quedó algo en el tintero, pero bueno, ya se los digo. Una pregunta, ¿quién hacía una pregunta? Perla. Perla. Cuando uno arme el grupo, sí, ya voy a cambiar en la máquina que no salga con un número. En la segunda consigna que tenemos que armar el grupo, digamos, ya nosotros elegimos nuestros compañeros. ¿Cuántos deberíamos ser más o menos? No más de 6, pero hasta 6 está permitido. 6 es un número importante, ¿no? Sí. Lo que sí, traten de que no trabaje uno y los demás se cuelguen. Se les nota mucho después en el trabajo individual. Hasta ahora no ha habido trabajo individual porque todavía no tienen elegido cuál es el material que van a analizar cada uno. Pero si de alguna manera se cuelgan al trabajo del grupo, bueno, se nota después en el análisis del trabajo individual.
Puede ser en pareja, sí, por supuesto, Marcela, puede ser en pareja. También si alguien tiene alguna incomodidad y lo hace en forma personal, listo. Como dice ahí, listo, ¿no? Además, Ángeles. Una pregunta, ¿tiene que ser sí o sí PowerPoint o podemos usar alguna otra herramienta digital? Por ejemplo, yo conozco una... Ángeles, sorpréndanme. Dale, usen la que ustedes, el PowerPoint es simplemente como una sugerencia, pero si tenés otro más pluscuamperfecto, adelante. Bueno, dale, gracias. Bien, más para hacer infografía y herramientas maravillosas, si quieren hacer infografías. Bueno, les quería comentar algo que me quedó ahí, no lo quise decir antes porque si no me iba a ir por una rama, pero vale la pena verlo ahora. Me quedó un tema en el tintero que iba... frente al comentario que hizo Pablo de la introducción de la imprenta. A ver, les pregunto, ¿alguno de ustedes han tenido clases de historias que consistían en un cuestionario con preguntas y de pronto yo tenía que ir al libro, ver dónde aparecía eso y transcribirlo a la carpeta? Sí. ¿Sí? Les pregunto, ¿de dónde saldrá eso? Esa práctica, ¿no? Porque es una práctica hacer eso, ¿no? ¿De dónde creen que viene? ¿Se les ocurre? Que aparte, lamentablemente, no es exclusivo, pero es muy propio de los profesores de historia. O sea, a mí que me toca acompañar mucho a gente de las profesiones, muy propio, lamentablemente. Bueno, les voy a contar, pero sí, en voz baja, y esto lo saco de la grabación después. Eso viene de la época que mencionó Pablo, de la época medieval, antes de que existieran las imprentas. Lo que hacían los monasterios era conservar los libros antiguos a través de la transcripción. Entonces, lo que hacía un monje en el monasterio, se la pasaba transcribiendo. Bueno, esa práctica de enseñar historia, con lo cual les aviso que no garantiza aprendizaje, porque lo único que aprendés es encontrar en un texto dónde está la partecita de la pregunta y pasarla. No significa que te apropies de la historia. Bueno, esa práctica es el legado que tenemos más antiguo de la época medieval. Y miren qué loco cómo sigue presente, porque ustedes van a encontrar colegas de la historia que se pasan las horas de clase haciéndolo cuestionarios para que transcriban. Los estudiantes se ponen a transcribir. Y cuando transcriben aparece también un oficio que también apareció en la época medieval, que es de los ilustradores. Claro, a veces los monjes se embolaban tanto que se ponían a hacer dibujitos, ilustraciones al lado de los textos. Y ustedes van a ver que inclusive en la escuela secundaria muchas veces van a encontrar estudiantes que transcriben y además están dibujando. Entonces, ¿por qué esto? Porque miren, estaremos, como recién dijo Rodrigo, en la época del internet y todo lo que quieran, pero hay ciertas prácticas, ¿no?, que han quedado como instaladas a fuego, como instaladas a fuego. Una de ellas es esta de transcribir, de ser como copistas. Sí, Pablo. Y se puede ver, si los chicos capaz que son chicos, pero se puede ver en la película de del libro de Humberto Eco, En el nombre de la rosa, que están los ilustradores, y bueno, también están los que transcriben, y los mismos ilustradores se ríen del Papa haciéndolo como un asno, como un burro, y de ahí en más está ese libro tan prohibido que no se puede ver y envenenar las hojas. O sea. Exacto. Bueno,
si ustedes también miran con atención los dibujos de nuestros estudiantes, también se vengan de nosotros con algunos dibujos. Yo recuerdo un dibujo, pero que fue de compañero de ustedes el primer año en pedagogía cuando había presencialidad. Ahora no puedo ver, si dibujan no lo puedo ver. Pero me acuerdo, ese dibujo no me lo voy a olvidar más. Alguien que mientras que estábamos haciendo el desarrollo había dibujado una mosca y un flick con una mano echándole flick. Y yo digo, qué divertido, qué genial. O sea, qué genial también en términos de pensar cómo también hemos construido maneras de resistir, maneras de sobrevivir a prácticas que la verdad que son un embole, porque aparte la tarea que yo había dado ahí era de transcripción. Entonces, bueno, me pagaron con mi propia moneda. Bueno, gente, vamos a dejar acá porque ustedes tienen mucho que hacer. ¿Se entiende por qué dejamos acá? Porque ahora la tarea está en manos de ustedes. Y como verán, no tienen que transcribir. En todo caso, si ilustran en forma interesante, ilustren. Sino pensar cuáles son los aportes como espíritu de época de estos otros pensadores que estuvieron en la época de Amós. Si algún grupo también quiere introducir el pensamiento de mujeres, bienvenido sea. La verdad que cuando lo vi me di cuenta de que no había puesto mujeres. Y mujeres no es que no hayan habido. Después la cultura patriarcal las ha desplazado. Yo mismo me acabo de dar cuenta que no las puse. Camilioni, que es mujer, tampoco cita mujeres, pero las hay. Si alguien quiere proponer también una mujer como pensadora, bienvenido sea. Bueno, genial. Sí, para la próxima intentemos sumar gente de compañeras, compañeros, así pueden también participar, siempre con esto del cuidado. Y por favor, cuídense porque la verdad que la cosa está jodida. Bueno, nos estamos viendo, quedo disponible ante cualquier consulta.